Bienvenidos a nuestra tercera clase de desarrollo embrionario en la que estudiaremos los temas de segmentación, gastrulación y organogénesis. Recordemos que ya vimos en las clases anteriores los temas de reproducción y mecanismos del desarrollo, gametogénesis y fecundación, por lo que ahora seguiremos avanzando con las subsiguientes etapas del desarrollo embrionario. Recordemos que en nuestra materia estudiamos dos modelos de desarrollo embrionario, por un lado el modelo ovíparo, propio de aves y reptiles, y por otro lado el modelo vivíparo, propio de los mamíferos. La diferencia esencial en el desarrollo embrionario de un ovíparo y un vivíparo reside en los mecanismos de nutrición del embrión, mientras que en un ovíparo los nutrientes están disponibles en el propio ovocito encerrado dentro del cascarón del huevo. En un vivíparo los nutrientes los provee la madre mediante un órgano denominado placenta. Esto nos va a llevar a que haya diferencias en las etapas iniciales del desarrollo embrionario, de la segmentación y la gastrulación, por lo que las estudiaremos en formas separadas, primero siguiendo el modelo ovíparo y luego el modelo vivíparo. Al estudiar la segmentación en el huevo de aves, es importante tener en cuenta que esta segmentación es de tipo parcial y que solo se circunscribe al disco germinal. ¿Recuerdan el disco germinal? Lo estudiamos cuando vimos la gametogénesis y es importante que recuerden qué es y cómo está formado el disco germinal. Todo el resto de la célula permanece sin dividirse. Y es aquí, en esta sección del disco germinal, donde van a aparecer las primeras líneas de división. Estas líneas de división aparecen primero en forma superficial, aparecen una, luego otra perpendicular a las anteriores y solamente van a afectar a las células y las van a dividir en forma incompleta, permaneciendo las células unidas al vitelo subyacente. Luego, en una etapa más avanzada, estas células se van a dividir por surcos y se va a formar lo que se llama el blastodermo. Blasto significa germen, dermo, piel, o sea que es un germen, se refiere a células iniciales, son un grupo de células que están en las etapas iniciales del desarrollo con arreglo de epitelio o de piel. Esto es el blastodermo. Por debajo del blastodermo va a estar el blastocele, cele significa cavidad, y el embrión en este estadio se denomina un embrión en estadio de blástula. Hago hincapié en esto de la etimología de las palabras porque en embriología vamos a aprender muchas palabras nuevas y si nos apoyamos en el significado de las palabras va a ser más fácil irlas incorporando conforme avancemos en nuestro conocimiento. A la etapa de la segmentación le sigue una etapa denominada gastrulación. En la primera etapa de la gastrulación, desde un margen posterior o caudal de la blástula, un grupo de células van a proliferar y van a migrar invadiendo el blastocele, formando una nueva capa. De esta manera, al final de la gastrulación, vamos a obtener un embrión formado por dos capas o dos láminas, un epiblasto y un hipoblasto. Por debajo del hipoblasto queda una cavidad denominada arquenterón, por debajo de ella el vitelo. Recuerden la etimología, epi por arriba, hipo por debajo. Este es el estadio en el que son depuestos los huevos de las aves. Conforme avance la gastrulación, aparecerá sobre el epiblasto una línea sobre la que se va a denominar línea primitiva, a través de las cuales grupos de células van a emigrar hacia el interior del embrión para formar una nueva lámina de células entre el epiblasto y el hipoblasto. Esta línea primitiva va a terminar en un nodo al final llamado nodo de Jensen. Recuerdan cuando estudiamos los procesos del desarrollo embrionario y además de los procesos de crecimiento dados por la alta tasa de divisiones mitóticas, veíamos que uno de los procesos importantes eran los procesos de desplazamiento o migración celular. Miren cómo se expresan acá estos procesos de migración celular mediados por citoesqueleto y señalizados mediante una serie de sustancias químicas.
el embrión va a quedar de esta manera y al final de la segunda etapa de la gastrulación formado por 3 hojas denominadas ectodermo, mesodermo y una tercera hoja denominada endodermo. Tengan en cuenta también acá que en los esquemas y en general ya está normado que la capa de ectodermo siempre se la dibuja en color azul, la de mesodermo en color rojo y la del endodermo en color amarillo, porque esto los va a ayudar a guiarse tanto en los esquemas con los que puedan estudiar como en los videos. Veamos ahora las etapas de segmentación y gastrulación en mamíferos. En los mamíferos, la segmentación es de tipo completa. La célula huevo o cigoto se divide en 2 células hijas, las que a su vez se dividirán en 8 células. Observen que esto ocurre cuando aún se encuentran las células contenidas dentro de la zona pelúcida. Con cada ciclo de división se duplica el número de células, pasamos de 2 a 4 a 8 células y estas células son cada vez más pequeñas y se denominan blastómeros. Hasta el momento en que son 8 células, las células se mantienen separadas entre sí y recién a partir del estadio de 16 células se forma una bola compacta de células que se mantienen unidas a través de una serie de uniones herméticas y uniones de conexión. Se produce luego un proceso de compactación que va a separar las células internas de las células externas, las cuales se encuentran comunicadas y forman lo que se denomina mórula, que es el estadio de división celular con 16 blastómeros o 16 células. Las células internas van a formar lo que se llama la masa celular interna y las células que se encuentran hacia la periferia, la masa celular externa. De la masa celular interna se va a formar el embrión, por lo que esta masa celular interna se llamará embrioblasto. Y de las células que quedan hacia la periferia se va a formar la placenta y esta capa va a llamarse trofoblasto. Más o menos para el momento en que la mórula ya alcanzó la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida van a empezar a ingresar líquido y que se va a acumular y va a formar una cavidad en el centro denominada blastocele. En este momento se habla de un embrión en estadio de blástula y la blástula culmina con la formación del blastocisto. Para este momento del estudio, ustedes ya deberían estar en condiciones de establecer cuáles son las semejanzas y diferencias entre los procesos de segmentación de aves y mamíferos. En los mamíferos, el embrión se implanta en el endometrio uterino en estadio de blastocisto. Para que la implantación ocurra, el embrión debe salir de la zona pelúcida en un proceso que se denomina eclosión y recién este embrión desnudo va a estar en condiciones de implantarse en la mucosa uterina. En la etapa siguiente, etapa de gastrulación, podemos observar cómo a partir del macizo celular interno un grupo de células proliferan y forman una segunda capa que va a quedar por debajo de este macizo celular y en contacto con el trofoblasto y con la cavidad blastocélica. El macizo celular interno se va a engrosar y va a formar un disco embrionario que se va a llamar epiblasto. Por debajo de ello se formará un hipoblasto, en el medio de los dos tendremos un blastocele y hacia el centro, rodeando la cavidad, estará el arquenterón o intestino primitivo. En la siguiente etapa de la gastrulación, grupos de células del epiblasto se desplazarán aproximándose hacia el surco medial para ingresar por la línea y nodos primitivos. En este momento haga un alto en el video
e indique en el esquema dónde se encuentran la línea primitiva, el nodo de Jensen, el epiblasto y el hipoblasto. A fin de redondear los conceptos aprendidos hasta el momento, lo invitamos a que con la cartilla en mano mire el video incluido dentro del aula virtual bajo el título de gastrulación. En este punto de la gastrulación, tanto los embriones de aves como los de mamíferos presentan una estructura trilaminar formada por un ecto, un meso y un endodermo. A partir de este punto, la organización embrionaria básica de aves y mamíferos es esencialmente similar, por lo que su descripción puede ser unificada. Veamos ahora cómo se forma la notocorda. Un grupo de células va a ingresar por el nodo primitivo o nodo de Jensen y se va a dirigir con dirección cefálica formando un cordón por debajo del ectodermo. Acá hay un corte donde se puede ver un corte longitudinal donde se puede ver el lugar por donde penetra la notocorda, acá dibujada en negro, y si hacemos un corte a esta altura vamos a ver que el embrión está formado en esta parte por un ectodermo, un endodermo, la notocorda y a los costados, a ambos lados de la notocorda, el mesodermo intraembrionario. Si hacemos el corte hacia el sector caudal del embrión, por detrás del nodo de Jensen, veremos que el proceso notocordal no está presente y en el corte solo se observa el ecto, el meso y el endodermo ubicados por debajo de la línea primitiva. Finalizada la gastrulación, el embrión ingresa en una nueva etapa llamada organogénesis. En esta etapa observaremos cómo aparecen los rudimentos de los órganos primarios derivados de las tres hojas germinales ecto, meso y endodermo. Iniciemos el estudio de la organogénesis observando cuáles van a ser los derivados de las hojas ectodermales. Si hacemos un estudio del ectodermo, que se encuentra ubicado por encima del proceso notocordal, veremos que la notocorda induce la formación de un engrosamiento del ectodermo que se denomina placa neural. Esta placa neural se va a plegar y se va a formar lo que se llama el surco neural. Este surco se irá cerrando hasta llegar a la formación del tubo neural. Del ectodermo va a derivar entonces el tubo neural, la epidermis y las células. Estas células sueltas que quedaron acá van a formar la cresta neural que se forma a partir de este mesénquima ectodérmico. La fusión del tubo neural se inicia en la región intermedia del embrión y avanza en dirección tanto craneal como caudal, produciéndose el cierre del tubo. En los extremos anteriores y posteriores del tubo neural inicialmente permanecen abiertos, pero con el paso del tiempo estas aberturas se van a cerrar. A partir del tubo neural se va a formar todo lo que es el sistema nervioso hacia la parte craneal, en la región más engrosada se va a formar el cerebro y hacia la región caudal la médula espinal. Del ectodermo entonces se va a originar el sistema nervioso central y periférico, los epitelios sensoriales, oído, nariz, ojos y la epidermis con todos sus anexos. Veamos ahora cuáles son los derivados a partir del mesodermo. Las células adyacentes a la notocorda proliferarán y van a formar unos cordones longitudinales que van a seguir el eje de la notocorda y estos cordones se van a seccionar transversalmente y van a formar lo que se denominan somites. Los somites son visibles en los embriones, son estos cordones segmentados y los embriólogos los utilizan para determinar
la edad embrionaria. El mesodermo queda dividido entonces en un mesodermo paraxial al costado del eje, que va a formar los somites, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral que después veremos que se divide. También hay un grupo de células de mesénquima mesodérmico que más adelante veremos cuáles son sus funciones. El mesodermo paraxial, este que se encuentra a los costados del eje, a su vez se puede dividir en tres zonas: un esclerótomo, un miótomo y un dermátomo. A partir del esclerótomo se va a formar la columna vertebral. Fíjense, este es el tubo neural, sistema nervioso central, entonces es de pensar que a partir del esclerótomo se formará la columna vertebral. Miótomo, miomúsculo, a partir de él se formarán los músculos voluntarios, y el dermátodo, el más que se encuentra más cerca del ectodermo, va a formar la parte profunda de la piel denominada dermis. A partir del mesodermo intermedio se va a formar el sistema urinario y el sistema genital. Por último, el mesodermo lateral dijimos que se divide y se va a formar dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal del mesodermo lateral se va a unir con el ectodermo y va a formar la somatopleura. La hoja visceral del mesodermo lateral se va a unir al endodermo y van a formar la esplacnopleura. De la somatopleura se van a formar las paredes corporales, y a partir de las esplacnopleuras se va a formar el tejido conectivo y la musculatura lisa intestinal y el sistema circulatorio y las células sanguíneas. Conforme avancen los procesos de desarrollo embrionario, el embrión se va a ir plegando y se va a ir cerrando, y acá podemos ver cómo este mesodermo unido al ectodermo se termina plegando, cerrando y formando la cavidad embrionaria del cuerpo. Si logran comprender el esquema, acá esto va a ser el tubo neural, la futura columna vertebral, esta es la parte media del cuerpo, este es el futuro intestino, y esto correspondería a la cavidad abdominal o la cavidad embrionaria. El mesodermo unido al ectodermo están formando entonces la pared abdominal del embrión. Del mesodermo se originan entonces los tejidos esqueléticos y los tejidos conectivos, los tejidos musculares, el sistema urogenital y el sistema circulatorio. Por último, veamos cuáles son los derivados de las hojas endodermales. Conforme dijimos, el embrión se pliega, la capa del endodermo va a quedar dentro de la porción más interna del embrión. De esta manera, del endodermo se va a originar el revestimiento epitelial del intestino, las glándulas anexas del sistema digestivo y el revestimiento epitelial del aparato respiratorio. A modo de repaso y cierre final, les dejo este resumen de los derivados de las hojas germinales, donde se encuentran representados los derivados del ecto, del meso y del endodermo. Les recordamos que pueden ahondar en el estudio de este tema siguiendo la serie didáctica desarrollada por la Cátedra de Embriología de Vertebrados Superiores, Aves y Mamíferos. Nos vemos en la próxima clase, en la que estudiaremos las membranas extraembrionarias y la placenta, último tema de los estudios estos de desarrollo embrionario.